el Good Doctor. ¡Qué pajero! La verdad que para cualquier persona que se anime a ver una película o una serie de doctores conmigo va a tener que aguantar mucha crítica. ¿No te dan ganas de decir así como, es mucho esfuerzo, quiero tirar la toalla? ¿Te ha pasado alguna vez por la mente? Me ha pasado en varios puntos de mi vida, pero no en este proyecto. Ajá. Cuando estaba en la universidad, definitivamente cada semana decidía que iba a tirar la carrera. El almuerzo no está rico, güey. Sí, no. Una vez pasan por la primera, ya no quieren regresar. Ya no quieren más. Entonces, cuando les hablas de que hay un método que mantiene el rendimiento diagnóstico, no emite radiación, que nadie la va a ver, nadie la va a tocar, que ella solo tiene que estar sentada frente a un dispositivo médico, les parece una maravilla. En 5 o 7 minutos ya tenemos hechas las lecturas y en 1 minuto ya tenemos el resultado listo para poderla asesorar sobre el resultado. Todo en la misma consulta. Sea usted bienvenido como director de centro de gobierno. Prefiero ser mi propio jefe. Hola muchachos, bienvenidos a un episodio más de Mi Espacio. Ya saben, el lugar pues donde entrevistamos gente interesante de Guate que tiene una historia que contar. El día de hoy tenemos unos invitados de lujos que están revolucionando la historia de la medicina en Guate. Así que no digamos más y recibamos con un fuerte aplauso al doctor Luis y a Juan Pablo. Bienvenidos, ¿cómo están? Les saluden allá a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos a todos. Mira la pancarta que dice Juan Pablo, hazme un nombre, es que la gente se pela. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. La verdad que contento de estar por acá y pues emocionado de estar en esta entrevista. La verdad que suena que va a ser una muy buena plática. Va a ser bien diferente. ¿Y Juan Pablo? También, contento. Contento, pues buenísimo. Pues para que la gente empiece por conocernos un poquito, cuéntanos un poquito, doctor, ahí, un poquito de tu historia. ¿De cuál historia, digamos? Empecemos por quién es el doctor Luis Aragón. Oh, wow. Pues para empezar, soy guatemalteco. Yo soy nacido aquí en Guatemala. Mis papás son guatemaltecos. Mi papá es de San Marcos, de Nuevo Progreso de Marcos, de una finca que se llama La Floresta. Y mi mamá, pues, de Jalapa. Yo nací aquí en la capital y parte de mi historia es que empecé estudiando en escuela pública. Yo estudié en la escuela pública número 118 John F. Kennedy. Eso, o sea que sí. Bueno para los cuentazos. El barrio nunca salió de mí. Bueno, y la verdad que ahorita pues me he dedicado a ser doctor en los últimos años de mi vida. Soy cirujano y constantemente me mantengo buscando qué cosas traer, qué innovaciones traer, porque sí pienso que la salud en Guate tiene mucho espacio para crecer todavía. Pero está genial. ¿Y Juan Pablo, sos de aquí de Guate? Guatemala también, de la ciudad capital. Toda la vida aquí, igual que mis papás. Y solo para contexto, yo no soy doctor. Ok. Pero sí, me ha pasado últimamente que la gente se confunde. Y una vez les digo, no, bueno, a veces no los corrijo. Pero no soy doctor. Yo estudié economía. Y pues ahorita estoy estudiando ya una especialización que sí va un poco más orientada hacia temas de la salud, pero más del lado de gestión de proyectos y logística y cómo podemos hacer para ir implementando nuevas estrategias en los proyectos actuales. Súper. Y ahí ahorita que los dos dicen esa parte justo del tema salud, y lo decía ahorita el doctor, con el tema de la salud nacional, yo creo que es algo que todos vemos, todos nos quejamos, pero pocos le metemos mano a decir, bueno, ¿y cómo lo mejoramos, va? ¿Cómo llega a ustedes esta idea de unamos fuerzas y hagamos un proyecto que cambie la historia en Guatemala? Esa es una muy buena pregunta. La verdad que yo creo que hay como una historia personal, seguro, y luego el punto de confluencia, pero si me permites empezar por el lado personal. Claro. Yo estuve mucho tiempo, pues como cualquier médico que se forma en Guatemala, pasé por Hospital Nacional, pasé por la Seguridad Social, estuve varios años en la Seguridad Social y tal vez una de las cosas de las que me convencí es de que en Guatemala hay espectaculares médicos. O sea, como personas y como profesionales son increíbles. Pero muchas veces lo que falla en esas instituciones es que no está el medicamento correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto. O la sutura correcta, o la herramienta correcta. Ahí le agregamos partes, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las primeras observaciones que hice cuando yo ya estaba ejerciendo como cirujano en una de esas instituciones. Y empecé a pensar sobre, híjole, sí tenemos una necesidad muy importante de entender el sistema no desde la perspectiva médica, o no solamente la perspectiva médica, sino desde la perspectiva de gestión, como decía Juan Pablo. Entonces, en ese entonces, yo me dispuse a hacer un giro, digamos, en mi carrera. Me venía formado como médico, me venía formado como cirujano, y decidí agregar a mi formación administración de empresas y finanzas para entender mejor los retos de gestión. Uh-huh. Y entonces, cuando empecé a ver los retos de gestión,
me di cuenta de que el sistema de salud de Guate tiene un enorme problema. Y no solo Guate, de hecho, he visto poco a poco que, de hecho, todo el mundo, casi todo el mundo tiene el mismo reto. Y yo sé que el sistema no necesariamente está centrado en el paciente. Está muy centrado en el proveedor, está muy centrado en el desarrollo de tecnología, pero esa tecnología no siempre satisface las verdaderas necesidades del paciente. Satisfacen una necesidad médica, eso no hay duda, pero no siempre toman en cuenta la experiencia y la expectativa del paciente. Entonces, cuando hice esa comprensión, y tal vez el hito que me hizo caer en cuenta de eso, fue justamente la pandemia. La pandemia, cuando ocurre, yo estaba justo en un hospital institucional. Obviamente todos estamos estresados, toditísimos. Y aunque claramente los médicos se deben al paciente, no necesariamente estábamos viendo las cosas desde la perspectiva del paciente. Y un ejemplo de eso fue que la solución de casi todos los países del mundo fue encerrar a la gente. Sí, sí. Entonces, cuando los encerraron y no se pusieron a pensar en cómo se gana la vida, en cómo eso altera la dinámica de una familia, o sea, uno dice, aquí hay un tema que no está centrado en el paciente. Y entonces empiezo a girar y agregar en mi perspectiva de médico el paciente, tratando de ser centrado en el paciente. Y eso, pues, poder ampliar un poco en el tema, pero me ha llevado a tener conversaciones muy interesantes, a buscar profesores de universidades extranjeras, a buscar otra forma de entender la cosa. Y entonces, a tu pregunta, me parece que en Guate necesitamos que el sistema, que las personas que toman decisiones se centren mucho más en las verdaderas necesidades del paciente. No tanto como en generar negocio, no que más en qué necesita la persona. Siento yo, ¿no? Y además eso que mencionas, la verdad que la teoría moderna de cómo encuentras nichos de mercado justamente es identificar la necesidad de la persona y le das una solución a esa necesidad. No tanto le empujas una solución, sino ¿qué necesita? un fit entre qué es lo que necesita, correcto. Súper, súper. Y Juan Pablo, vos, ¿cómo fue que llegaste a ese punto de le quiero entrar también al sector salud? Porque estabas en un sector completamente distinto. Y hay una pregunta que tengo que hacerte así, porque vos tuviste otro chance antes de empezar a ver el sector salud, lo que le llaman fiesta de Godín de 8 a 5 con loncherita, gafete, y estás en el mundo de las finanzas. No, bajo esas premisas no tuve otro trabajo, te voy a ¿Así tan decir. sufrido no? No. De hecho, pues, curioso, porque la verdad es que me dice, ¿cómo paraste ahí? Y la verdad yo digo, la verdad no sé. O sea, aquí estamos y vemos hasta dónde hemos llegado, pero no fue como que algo que yo tuviera visualizado. Yo te soy honesto, me parece curioso, porque yo le comentaba al doctor que cuando yo me gradué del colegio, lo que yo quería estudiar era medicina. Y de hecho yo hice exámenes, apliqué y me aceptaron en la universidad y todo. Y ya a la hora de la hora me eché para atrás. Y dije, bueno, me lo voy a pensar bien, porque sí sabía que implicaba varias cosas. Entonces dije, bueno, vamos a pensarlo bien. Y después de un año que me tomé ahí más o menos para decidir qué quería hacer, por decirle de alguna manera, paré en economía, en la universidad. Y dije, bueno, me hace sentido la economía, por lo que yo entiendo que es la economía, que en ese entonces no tenía ni idea qué era, pero yo me hacía una idea de lo que yo pensé que iba a hacer. Y dije, bueno, veamos en qué pasa esto. Y pues termino la universidad, ya recién graduado de la universidad, contacto al doctor por una oportunidad laboral que había surgido para la empresa en la que nosotros trabajamos, que es Salud Maipa, que en ese entonces tenía un enfoque totalmente diferente. Y de hecho todavía tiene ese enfoque, es como el enfoque principal de la empresa, que es venta de medicamentos. Entonces empezamos ahí con Salud Maipa y pues unos años después aquí estamos ya viendo que las cosas, pues gracias a Dios, han ido bien y se están agregando muchos proyectos interesantes. ¿Y cómo ves vos la fusión esa de...? Porque creo que, y tal vez ahí, esa es una pregunta para los dos, pero quiero empezar con Juan Pablo. ¿Cómo ves el mundo empresarial de los doctores? Porque yo creo que en Guate, particularmente, y yo soy de los que piensa así, el doctor trabaja en un hospital y tiene su clínica, pero como que no se desarrolla como un negocio. Claro. Yo creo que esa es la visión clásica que se ha tenido sobre los médicos, y de hecho esa es una de las cosas que a mí me interesa mucho y por las que me gusta tener un poco el pie en las dos canchas, porque pues el conocimiento médico es un conocimiento muy especializado, que pues tiene muchos años de entrenamiento, mucha práctica, y es algo que es muy difícil de obtener. Y luego está todo el conocimiento de las ciencias administrativas, de las ciencias económicas, de la teoría económica, que va por otro lado.
Entonces, ya habiendo estado trabajando unos años en la industria farmacéutica y pues teniendo mis estudios en ciencias económicas, me he dado cuenta que en los últimos años se está desarrollando una tendencia a ponerle más atención a este cruce intersectorial de lo que termina por ser la medicina y lo que termina por ser las ciencias administrativas, que muchos doctores se están dando cuenta. Y de hecho yo creo que cualquier persona de cualquier profesión debería tener una noción básica de lo que son finanzas, ya sean personales, ya sean administrativas, pero todo el mundo tiene que tener este enfoque empresarial, porque no importa qué hagas, es importante que sepas manejar tu negocio, es importante que sepas cómo hablar con otras personas sobre lo que te interesa y cómo los puedes beneficiar a ellos. Entonces yo lo que noto es que cada vez hay más interés de médicos por involucrarse más en este mundo, por sacar MBAs, por estudiar una carrera afín, por sacar un minor en finanzas, por algo, porque se están dando cuenta que pueden ser grandes artistas, por decirlo de una manera, como son muy buenos en lo que hacen, pero que si tuvieran un conocimiento más grande o una perspectiva mayor, podrían escalar el negocio a una manera que terminaría por beneficiar mucho a la población y evidentemente a ellos mismos. Entonces sí veo este aumento en tendencia de la economía de la salud, por decirle de alguna manera. Qué buenísimo, la verdad que creo que es justo lo que sí es donde converge, se vuelve bien interesante. Doctor, hay una pregunta que tengo que hacerles obligada y la gente me puso a mirar a preguntarle al doctor si es cierto eso. ¿Es cierto lo que vemos en las películas de la vida de doctor, que se mira que van así siempre corriendo a todas partes, medio descansan, pero cuando descansan se tiran a aquellas party locas así? ¿Sí es cierto o no es cierto, doctor? Lo que voy a decir al respecto Es un es de secreto. que... No, es de que creo que los doctores aprendemos a vivir muy intensamente. En el quirófano nos metemos de cabeza a lo que estamos haciendo. Yo estuve muchos años en un hospital de trauma, entonces me llegaba un paciente atropellado, baleado, acuchillado. Tenía que estar con el 100% de la atención resolviendo el problema de ese paciente. Y de la misma manera, cuando toca descansar hay que estar 100% metido en el descanso. Y cuando toca festejar hay que estar 100% metido en el momento. Del momento. Sí, entonces... Y hay algo que nos pareció curioso y ahí que ahí anda, Iván, que nunca sale en cámara, pero es el mero experto de esto. Tuvimos aquí a una invitada que era una tatuadora. Y nos dio un dato bien así curioso, y nosotros no lo esperábamos, era que la gente que más se tatúa son los doctores. Yo creo que, digamos, yo creo que eso uno lo ve en diferentes gremios y en diferentes sociedades. Porque estábamos platicando antes de empezar a grabar de que en otros países de la región es mucho más común el tema de los tatuajes. Uno lo ve muchísimo en profesionales de la salud. Creo que en Guatemala se está viendo un aumento y una tolerancia, digamos, a que la gente use tatuajes y que nadie lo juzgue por el tema. Y dentro de los grupos sociales que están manifestando mucho, expresando mucho sus cosas a través de un tatuaje, sí, claramente hay doctores involucrados. Pero creo que hay varios grupos realmente. No diría que solo doctores. Es que ya nos decía, y algo que también a mí me llamaba la atención de, pues, incluso con lo que yo hago, es que uno empieza a ver las cosas de una forma diferente. ¿A vos te pasa que cuando estás viendo una serie así de televisión y miras Grey's Anatomy, eso no pasa? Eso no pasa. O sea, sí te pasa seguido, así como el Good Doctor. ¿Cómo? ¿Qué paje? O sea, ¿sí te pasa o no? La verdad que para cualquier persona que se anime a ver una película o una serie de doctores conmigo va a tener que aguantar mucha crítica. Mucho hate. Sin embargo, hay un montón de cosas de las series que uno pensaría que no son reales y sí son bastante ciertas. Entonces hay de las dos cosas. Hay historias que claramente no. Y hay historias que claramente sí son cosas que pueden pasar. Así que es una muy buena mezcla de realidad con ficción. Sí, pues. No, y aquello de que en las series, no te preocupes, yo le tapo la herida con la mano. Que, o sea, digo yo, pues en la vida real, así como, no, muchachos, pónganse guantes mínimo, acá así. Ah, ¿no creas? Cuando... Sí, toca a veces, sí. A veces... Vamos, a ver. Pienso que cuando uno está, digamos, en una situación verdadera... A ver, la condición de salud de un paciente es un espectro. Desde una condición crónica estable que amenaza su vida, digamos, de aquí a 10 años... a una condición extremadamente aguda que amenaza su vida en los próximos minutos. Entonces, si estás en una situación de vida o muerte en los siguientes minutos, hay muchas cosas que a veces uno no hace
en contra de su propia seguridad por beneficio del paciente. Ujú. Voy a dar un ejemplo regresando a mi experiencia en el hospital de trauma, que imagínate alguien que se tuvo un accidente de motocicleta y se fracturó el hueso y el hueso está astillado. Ese hueso astillado te puede perfectamente perforar el guante, pinchar de alguna manera, pero tú tenés que entrar a controlar el sangrado. Entonces, muchas veces uno se expone a eso, todo por beneficio del paciente. Entonces, aunque no es algo de todos los días, digamos, en el sentido de que usualmente uno sí hace todas las medidas, a veces toca priorizar la vida del paciente y un poco por eso nos metimos a esta profesión, ¿no? También va, sí. ¿Y te pasa a vos, Juan Pablo, que estés algún día haciendo algo así, un cuadro financiero, así, algo así bien, y te sentís casi como que en una operación vos también, así como... ¿O no haces ese nivel de estrés? ¿Sentís? No, gracias a Dios los cuadros financieros son un poco más pacientes. Pero sí, definitivamente es una de las, pues de las diferencias en el trabajo. Hay veces que sí tenés que entregar ciertas cosas y tenés cierta prisa y se va acumulando el trabajo. Pero es algo totalmente diferente. Creo que al final del día, con la práctica uno va agarrando experiencia, ya sabe identificar cuando algo no cuadra, por qué no cuadra. Y creo que puede ser bonito, porque cuando uno empieza a ver y entender qué es lo que está viendo en forma de números, le puedes empezar a encontrar explicaciones de lo que está pasando en el mundo de afuera. Entonces, por ejemplo, puedes comparar cómo se está desempeñando una zona con la misma zona el año pasado. Y empezás a ver, bueno, lo que pasó aquí es que hubieron estos cambios, y luego pasó esto, y luego pasó esto. Entonces creo que a su manera, y probablemente me está haciendo sonar mucho más pro de lo que soy, no, pero siento que los números sí te cuentan como una historia, o por lo menos te dan pistas para que puedas tomar decisiones informadas con base a los datos. Entonces, en ese sentido, no tenemos ni cerca la presión y no me pongo mi vida en peligro nunca por andar corrigiendo un Excel, pero siento que todas tienen una historia que contar, que si se busca con la suficiente práctica, uno empieza a ver esos patrones que te dan muchas pistas de lo que está pasando afuera. Perfecto. Ahora, la pregunta que pues creo que es el meollo. ¿Qué es Premia? ¿Cómo nace Premia? Cuéntanos un poquito acerca de Premia, porque creo que es algo que es lo que está revolucionando ahorita la historia de la medicina. Entonces, le dejo la palabra, doctor, ahí. ¿Qué piensa? Yo creo que para contestar bien la pregunta voy a conectar con lo que decía antes, de que durante la pandemia tuve este reto, digamos, o noté, digamos, este tema de que había que poner al paciente muy al centro de las necesidades. Eso me llevó por un camino, digamos, voy a decir personal, pues, pero me refiero a tratar de entender cómo en otros lados, cómo otras personas están tratando de poner al paciente en el centro. Eso me llevó, por un lado, por ejemplo, la oportunidad de ir a Harvard, al seminario de Michael Porter, para entender cómo es cómo se agrega valor en medicina, desde esa misma perspectiva, digamos, que se habla en otros ambientes, de decir, bueno, haces algo bueno, el resultado es positivo, pero ¿cómo estás seguro que de verdad agregaste valor al sistema? Entonces, está toda esta teoría, digamos, de Value-Based Healthcare Delivery, que nos permite hacer un framing para poder entender si estamos agregando valor al sistema. Y de la misma forma, empezar a conectar con otras personas, con otros países con retos parecidos al nuestro. Entonces, respecto a eso, por ejemplo, le he dedicado mucho tiempo a entender a la India, porque a mí me parece que la India y Guatemala, aunque de primas a primeras parecía que no tiene nada que ver, realmente tiene mucho más que ver de lo que parece, porque ambos somos multiculturales, politeístas hasta cierto punto. El tema de hombre-mujer, digamos, es relevante. La brecha económica es relevante en ambos países y los retos geográficos son importantes para ambos países. Entonces, empecé a tratar de abordar cómo en estos países asiáticos, en la India especialmente, están buscando resolver los retos de salud que tienen y cómo le han puesto mucho énfasis a que el paciente no se mueva a donde está el hospital y la tecnología, sino cómo sacamos la tecnología a donde está el paciente. Y entonces, digamos, con todo este fiambre o popurrí de cosas, empezamos el proyecto de MAIPA como una forma de instrumentalizar la misión de llevar salud a los guatemaltecos. Bajo este concepto de cómo llegamos a donde las personas necesitan los medicamentos o las opciones o los servicios o la tecnología. Y entonces empezamos con esta línea de llevar medicamentos de calidad en formulaciones que no encuentra uno fácilmente en el mercado y llevarlas, no aquí en la capital, no hacer
no querer pelear con todo el mundo aquí, sino decir, no, la necesidad está en San Marcos, está en Huehuetenango, está en Quiché, está en Cobán, está en Petén. Entonces, todo el esfuerzo que implicó armar un equipo para que fueran a esos lugares y fueran a llevar esas opciones a los pacientes guatemaltecos. Entonces, en ese proceso, dijimos, bueno, ya estamos solucionando el problema desde esta perspectiva, con este tipo de tecnología que se llama medicamentos, pero la verdad que hay problemas enormes en Guatemala. Entonces, como cirujano que soy, a lo largo de mi carrera he visto varios casos de cáncer diagnosticado tardíamente. De todo tipo de cáncer. Pero, estadísticamente hablando, el cáncer más común de la mujer guatemalteca resulta ser el cáncer de mama. Y no solo de guatemalteca, de la mujer en el mundo. Conforme las sociedades se han ido occidentalizando y ya existe una vacuna para el cáncer de cervix, ese tipo de cosas, el cáncer de mama ha ido agarrando más y más y más prioridad en los sistemas de salud. Y entonces, en este proceso dijimos, bueno, ¿por qué razón los cánceres de mama se están diagnosticando tan tarde? Eso es una pregunta. O sea, ¿qué está pasando? Porque tecnología existe, profesionales existen. ¿Qué es lo que está fallando? Y entonces, cuando empezamos a entender el problema, nos dimos cuenta de que, claro, existe tecnología, pero no está disponible en todos lados. La inversión que un hospital tiene que hacer para tener los métodos tradicionales de tamizaje y diagnóstico de cáncer de mama es tan alta que la mayoría de hospitales lo tienen aquí en la capital. No, en el interior hay pocas opciones para esto. No solo eso, sino que la experiencia de usuario, hablando de estar centrado en el paciente, de una mujer que se quiere hacer un estudio para prevenir o detectar tempranamente el cáncer de mama, hay como un choque cultural ahí. Hay mucho tabú. Hay un tabú, hay una vergüenza, hay un pudor. Y entonces, la suma de esos factores, una experiencia mala, un tema cultural, que la dispersión geográfica de las opciones tradicionales no es completa, entonces nos lleva a decir, este es un reto que queremos resolver. Es un reto que queremos abordar. Entonces, eso es lo que nos lleva a Premia. Porque Premia es cómo utilizamos las innovaciones tecnológicas de inteligencia artificial, principios físicos que no implican radiación, que son equipos fáciles de mover, que son perfectamente portátiles, y lo hacemos de tal forma en que nosotros llevemos la opción a las pacientes para poder tener un tamizaje o un screening de cáncer de mama fácil, accesible, temprano y con resultados bastante inmediatos, porque nos dimos cuenta de algo muy interesante, y es que con los métodos tradicionales, una mujer que trabaja necesita pedir permiso para ir a hacerse el examen, esperar 1 o 2 días a que le manden el resultado o tener que ir a traerlo. Y luego pedir un segundo permiso o tercer permiso para ir con un médico que le interprete. Entonces, ese proceso tan doloroso explica por qué más del 90% de las mujeres en Guatemala y en los países de la región nunca se han hecho un tamizaje. Entonces, ese es el problema que resolvemos con Premio. Y ahí, Juan Pablo, ¿cómo vos sos el que me imagino tiene que bajar a la realidad muchos de esos proyectos? Porque me imagino que así como el doctor empieza, y si hacemos aquí, y toca a vos como entrar, a ver, bajemos el balón a la cancha primero. ¿Sí sos el encargado de eso? No precisamente. No voy a decir que no juego un papel, a mí me gusta creer que sí. Pero el doctor también tiene un background en lo que es pues las ciencias económicas, la administración. Entonces muchas veces cuando pasa algo de este estilo, lo que suele suceder es que ya sea él o ya sea yo, traemos una idea a la mesa de lo que creemos que podría beneficiar a Salud Maipa, que es lo que te digo, que es esta empresa como madre, que están saliendo un montón de proyectos. Y ya se vuelve una lluvia de ideas, se vuelve una discusión, se vuelve un pro y contra, creemos que esto puede servir, creemos que no. Y creo que sí trabajamos mucho como equipo. No es como que uno de los dos sea el que trae las ideas y el otro es el que ve si son viables, sino siento que suele venir de ambos lados. Entonces... Y en esto, solo te pregunto primero, ¿alguna vez te viste en un proyecto que realmente, y hablemoslo así, y de verdad me quito el sombrero por lo que ustedes están haciendo, están salvando vidas de madres, esposas, mujeres, y que ya lo han dimensionado así? O sea, decir, estamos salvando la vida de mujeres líderes de sus hogares. O sea, lo dimensionan así tan fuerte, y vos desde el lado, porque vamos a hablar las cosas, a veces uno numérico se vuelve un poquito frío. Entonces, ahorita verlo y decir, wow, o sea, estamos parados sobre la punta del iceberg de realmente salvarle la vida a alguien. Mira, yo te voy a ser honesto, yo te diría que es al revés. Yo todavía tengo que ir agarrando un poco de frialdad, por decirle de alguna manera. Porque, primero la pregunta,
no me visualicé en este camino y de hecho es una de las cosas que me encanta a mí de mi trabajo. Que una de las cosas que se proponen que es necesario para que una persona sienta satisfacción en su vida es sentir que tienen un trabajo que tiene cierta relevancia. Muchas veces hay trabajos que la gente hace y no le encuentra el sentido de por qué lo está haciendo y probablemente no tiene tanto beneficio para ellos como personas. El decir, bueno, estoy vendiendo esto que no beneficia a nadie y probablemente daña la salud y no es un trabajo significativo. En este caso, pues creo que el cáncer de mama es un tema en el que cada vez me estoy metiendo más, en el que yo en algún punto de mi vida no sabía absolutamente nada. Y ha sido muy interesante ver cómo se ha ido desarrollando, porque yo siento que los estudiantes de medicina y luego los doctores van pasando por un proceso en el que van lidiando con gente en condiciones a veces críticas, gente que tienen que diagnosticar con tal enfermedad, y todo esto lleva como un proceso de preparación que les va enseñando cómo lidiar con eso de la mejor manera, tanto para ellos soportarlo, como para transmitirle esa paz al paciente, o por lo menos ofrecerles la mayor estabilidad posible al momento de darles una noticia. En ese sentido siento que voy yo todavía entrenándome, porque sí está este lado de que a veces toca ver un diagnóstico positivo o cosas por el estilo, y siento que yo no tengo todavía esa práctica, y a veces, bueno, se va uno a la casa y se queda pensando como a esta señora salió tal cosa o tal y tal cosa, pero la manera en que yo lo racionalizo es que al yo estar en esa posición de frialdad, no decir que no me importe y no me afecte, pero a pesar de que se sienta pues no bien, poder mantener cierta calma y transmitirle al paciente que se está haciendo por un bien, se está haciendo un beneficio más de lo que haría yo al decir no, esto es mucho para mí. Entonces en ese sentido creo que todavía voy agarrando un poco de práctica, nunca no se ha vuelto más fácil, pero sí veo la importancia en decir, bueno, voy a encontrar la manera de manejar yo esto y saber que lo estoy haciendo con el fin de que esta persona tenga una esperanza, de que esta persona pueda mejorar sus chances, de que esta persona tenga más probabilidad de tener una vida plena y feliz. Entonces, en ese sentido estamos. Total, sí, realmente es como rescatar a alguien que podría estar condenado por no detectarlo a tiempo, pues, o sea, sí es correcto, una labor bien loable. Y doctor, ¿cómo fue ese punto de inflexión? Porque yo quiero pensar, o sea, el tema de la tecnología y la medicina creo que cada vez se va metiendo más, pero la inteligencia artificial es algo que tal vez uno pensaría, no, pero es que si yo lo analicé, yo tengo eso, que una máquina lo haga, ¿choca un poquito al principio o no fue así? Yo voy a conectar la pregunta que estás haciendo y no quiero desaprovechar el comentario de Juan Pablo para agregar algunas cosas y decir, el impacto de diagnosticar a alguien tempranamente en todas las enfermedades es un impacto positivo. Pero en cáncer de mama, la diferencia es así como te lo voy a explicar ahorita. Si una persona detecta un tumor antes de que el tumor dé síntomas, antes de que se toque un bultito, es decir, un tumor muy pequeño, su probabilidad de sobrevida a los 5 años es mayor del 90%. Si espera a que se le toque el bultito, que es usualmente es más grande de 2 centímetros, su probabilidad de sobrevida puede bajar hasta menos del 10% a los 5 años. Entonces, la diferencia es radical. Y quiero partir de esto porque eso, poner en contexto eso, es lo que me va a ayudar a responder tu pregunta. Porque el impacto es clarísimo a nivel personal y a nivel social. Porque en países como los nuestros, la mayoría de hogares están liderados por mujeres. Sí. Por diferentes razones. Correcto. La mayoría de mujeres no solo lidera moralmente su casa, sino que lidera económicamente su casa. Es parte importante de la economía del hogar. Entonces, una mujer que se enferma es una catástrofe para esa familia. Y ahí podemos hablar de cualquier cantidad de impactos que eso puede tener. El otro día estaba platicando con una ONG que se dedica a temas de nutrición y estamos en estos planteamientos de colaboración porque una mujer que se enferma, esos hijos claramente van a tener mayor riesgo de ser desnutridos. Es un impacto radical. Y no tiene que ser directamente la mamá. Puede ser la abuela, porque las abuelas y abuelos en muchos hogares juegan un rol importantísimo cuidando a los hijos mientras la mamá trabaja o los papás trabajan. Entonces, como que quiero como darle perspectiva a eso y entonces ya camino a tu pregunta, porque en medicina todo el tiempo estamos buscando cómo hacer mejores diagnósticos.
todo el tiempo estamos buscando cómo hacer mejor nuestro trabajo. Y lo que ha hecho la tecnología es ayudar en general al sistema, voy a decir, a cómo soy consistente con esos resultados. Porque, a ver, todos estamos acostumbrados a que hay un doctor que es buenísimo para X o Y cosa. Ujú. Y todo el mundo quiere ir con ese doctor, ¿no? Porque es el mejor que hay, ¿no? Es mi pediatra, entonces yo sigo yendo con él aunque yo tenga 45 años. Eso también pasa, pero posiblemente es porque le agarraron muchísima confianza, el doctor Sí. tiene un excelente criterio. Y entonces la pregunta es, a esa gente tan buena, ¿cómo la replicamos? Por la ruta natural, ese proceso de réplica toma décadas. Porque es lo que decía Juan Pablo. Pasar por la facultad de medicina, pasar por la especialidad, pasar por la subespecialidad. Y estás hablando 15 años, 20 años de entrenamiento. Sin contar Más- con el factor humano de que a uno a veces le gusta que el doctor lo reciban con una paleta. Totalmente. Sin contar esos detallitos, Que digamos. después de la inyección le sobaban a uno así. Correcto. Venía con la enfermera guapa. ¿va? Correcto. Entonces, justamente a lo que voy es a que replicar un doctor de esos toma décadas. Ahora, ¿qué es lo que hace la tecnología? La tecnología nos permite replicar ese nivel de desempeño de una forma muchísimo más rápida y consistente. Entonces, aterrizo a la inteligencia artificial porque, a ver, voy a intentar explicar mi visión del tema. ¿Cómo aprende un médico a hacer un diagnóstico? Un médico aprende a sumar dos elementos. Primero, el elemento del conocimiento de la epidemiología de la población. Es decir, voy a dar un ejemplo clarísimo. En época de COVID, cualquiera con tos, mocos y fiebre, lo primero que había que hacer era una prueba de COVID. ¿Por qué? Porque la probabilidad que fuera COVID era altísima. Ujú. O ahorita, por ejemplo, en esta temporada del año, el dengue. Cualquiera con fiebre, lo primero que uno le hace una prueba es una prueba de dengue. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad poblacional relevante que depende de la epidemiología. Ujú. Pero a eso, el doctor aprende a sumarle los síntomas. Porque claro, difícilmente, por mucho que sea época de dengue, si no tenés fiebre, está muy difícil que pensemos que tenés dengue. Ujú. Entonces, es la epidemiología más los síntomas. Y eso se suma para generar la probabilidad de una enfermedad, que obviamente la confirmas con un examen. Claro. Entonces, ese modelo muy simplista que te acabo de escribir, perfectamente lo puedes volver una fórmula. La probabilidad pretest, la probabilidad que te suma un síntoma, un condicionante, y una probabilidad post-test. Esa es la base de la inteligencia artificial. Dispuesto en dos platos, esa es la base, porque entonces lo que hace es generar un modelo matemático, y ese modelo matemático lo utilizas para predecir la condición de un paciente. Y si nos ponemos más sofisticados, agregas un algoritmo de aprendizaje automático, un machine learning, para ir perfeccionando el algoritmo y que vaya aprendiendo de acuerdo a bases de datos. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es Premia? Eso es Premia. Premia es un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza patrones de temperatura y los compara contra bases de datos de más de 200,000 mujeres en todo el mundo para poder determinar si esta mujer en cuestión a la que le estamos haciendo el examen hoy tiene o no tiene un patrón correlacionado con cáncer o con alguna lesión precancerosa. ¿Y qué resultados han visto? Digamos, si la gente o las mujeres sí se han acercado más a hacerse el examen porque ya no está el tabú de me van a tocar o me van a... cis. Hemos tenido dos tipos de mujeres, digamos. Mujeres de cierta edad, digamos, mayores de 40 años, que ya se han hecho alguna mamografía en el pasado, se le hicieron una vez y la experiencia fue tan incómoda que han pasado años antes de que se la vuelvan a hacer. No sé si todos tienen el concepto, pero una mamografía pues es básicamente una radiografía. Entonces el tejido tenés que ponerlo entre dos placas y aplastarlo entre dos placas para que se pueda emitir la radiación y hacer la captura del tejido. Eso implica incomodidad para la paciente, alguien la tiene que tocar, hay que acomodarla, hay que generarle este dolor y se le expone a radiación. Entonces muchas mujeres, por esas razones, una vez pasan por la primera ya no quieren regresar. Ya no quieren más. Entonces, cuando les hablas de que hay un método que mantiene el rendimiento diagnóstico, que no emite radiación, que nadie la va a ver, nadie la va a tocar, que ella solo tiene que estar sentada frente a un dispositivo médico, les parece una maravilla. Tienen un resultado que en 5 o 7 minutos ya tenemos hechas las lecturas y en 1 minuto ya tenemos el resultado listo para poderla asesorar sobre el resultado. Todo en la misma consulta. Ese es un tipo de mujer, la que lo puede comparar contra la mamografía o algún otro método diagnóstico y dice, esto claramente me gusta más.
El otro tipo de mujer son mujeres jóvenes, abajo de 40 años, que tienen una historia familiar de cáncer, o ellas mismas han tenido algún cáncer en otro lado, o tienen algún síntoma que les despierta la necesidad de estar seguras que eso no sea un tumor o alguna otra enfermedad. Estas mujeres jóvenes no son buenas candidatas para una mamografía porque el tejido es muy denso. Entonces se quedan un poquito en el aire porque no muy tienen un resultado certero, por así y decirlo. entonces esta tecnología, que lo que hace es detectar patrones de calor, sirve perfectamente para mujeres jóvenes. Y eso les da una ventaja para poder tener una herramienta de tamizaje. Y un tercer grupo de mujeres son aquellas mujeres que se han puesto implantes o prótesis mamarias. Porque no mucha gente sabe que estos implantes son como agüita, pues, pero radiológicamente hablando son densos. Entonces oscurecen una mamografía tradicional. Entonces estas mujeres necesitan buscar otros métodos de tamizaje que usualmente son más caros. Una resonancia magnética, por ejemplo. O tienen esta alternativa, porque esta alternativa no interacciona de ninguna forma con el material protésico. Mañana todas las chicas que se han hecho operaciones, doctor, ¿cómo lo contacto? ¿Verdad? O sea, eso es Son me acaba. súper oportunidades, No, correcto. ¿Y cómo se financia un proyecto como MAIPA y premia Juan Pablo? O sea, vos que sos el ahí. ¿Cómo se financia? Porque esto no debe ser barato, primero que nada, traer algo así a Guatemala. Uno. Segundo, es algo muy innovador que tal vez no hay un previo de decir, no, hombre, ya viste que tal cosa se funcionó. O sea, algo así tan innovador. ¿Cómo es ese reto? ¿De dónde? ¿Cómo financiar un proyecto así? Claro. No sé si soy la persona adecuada para responder esta pregunta, pero lo que te puedo decir que yo sé es que Salud Maipa es una empresa que, como te comentaba, ya tenemos operaciones. Ujú. Estas operaciones pues incluye venta de medicamentos a lo largo de todo el país. Tenemos un excelente equipo de vendedores y promotores que hacen un muy buen trabajo, que llevan años de experiencia, que tenemos una cartera de más de 500 clientes. Entonces eso a nivel nacional pues representa un flujo de caja que permite a veces hacer algunos proyectos o evaluar algunas inversiones que nosotros consideramos pueden tener un beneficio en el impacto de la salud del país. Y a nivel país, ¿han tenido algún apoyo gubernamental, una ONG que dijera, miren, esto sí está muy bueno, o sea, sí va, les queremos apoyar? ¿Sí ha existido eso o como esas solamente del lado de MAIPA el crecimiento? Esto se lo voy a dejar al doctor. Ah, Sí, y yo creo que Oiga, yo Juan Pablo, yo creo que voy a complementar en que cuando uno habla de una inversión, creo que uno a veces limita la definición de inversión a dinero. Pero realmente hay otros componentes de la inversión, porque, por ejemplo, hay un capital intelectual que tiene que ver con este proceso de la búsqueda de oportunidades y generar, digamos, las alianzas para poder hacer realidad un proyecto. Que eso, aunque pudiéramos intentar medirlo en dinero, claramente no es dinero, es una cosa diferente. Y también hay el famoso sweat equity. Ese capital que le metes a las cosas con el sudor de tu frente, ¿verdad? Con horas de trabajo, con desvelos, con madrugadas, con corridas. Y entonces, en ese sentido, creo que como Juan Pablo es sumamente financiero, creo que él ve la parte de plata y le quisiera hacer la mención y el reconocimiento de que el sweat equity que aquel ha metido en esto es súper relevante. Porque las horas, pues, todo va a contar, ¿verdad? No es para quejarnos, es para contar. Pero obviamente no va a mandar pizza. Pero los viernes que nos ha dado a las 8 o 9 de la noche trabajando en la oficina es súper relevante porque es parte del capital de inversión que está metido para este proyecto. De alguna forma, los contactos o el tiempo que le metemos al modelo de negocio para que sea un modelo sostenible también es parte, digamos, del tema. Entonces, yo creo que quisiera complementar la respuesta de Juan Pablo con esta otra perspectiva de que la inversión no solo es dinero, sino que hay un capital intelectual y un capital de trabajo importante. Y voy a decir también que yo tengo esta visión y nosotros compartimos esta visión de que ningún proyecto, nadie es una isla solitaria en el mar, ¿verdad? Tenemos que estar buscando constantemente alianzas todo el tiempo de diferentes naturalezas para lograr hacer esto una realidad. Entonces, aunque Premia surge como un intraemprendimiento dentro de Salud Maipa, que como bien dijo aquel, ya tiene operaciones en otras cosas y que Premia, digamos, se agrega como un nuevo proyecto de Maipa,
también es cierto de que tenemos alianzas con grupos médicos, que son los que nos ayudan en diferentes aspectos de la validación de la tecnología, de la validación clínica, digamos, del uso, y también de la asistencia de pacientes. Tenemos, por supuesto, ONGs que se han acercado, y pues bilateralmente, algunas se acercan, nosotros nos acercamos a otras, para decirle, miren, ustedes están haciendo esto, por ejemplo, lo que te hablaba de nutrición, ustedes están haciendo esto, no sé si ustedes han visto de que una paciente con cáncer aumenta radicalmente el riesgo de desnutrición de esa familia. Entonces, metámonos a colaborar juntos. Y aquí hablamos de diferentes líneas de alianzas desde la perspectiva, voy a decir comercial, desde la perspectiva de propósito y desde la perspectiva, digamos, de simple y sencillamente gente que dice, mano, esto que están haciendo me encanta tanto que yo te regalo 10 horas de mi tiempo para que esto se haga una realidad. Entonces, en esto hemos encontrado muchísimo apoyo para poder ir dando los pasos que estamos dando con Premio. A tu pregunta puntual de gobierno, no tenemos ningún financiamiento de gobierno. Creo que eso es algo relevante en este punto de nosotros por 2 o 3 razones. Primero, yo creo que cuando el gobierno se mete en algo muy rápido, necesariamente la cosa se vuelve política, sin dudarlo. Entonces, creo que no es lo mismo que haya un proyecto que madura lo suficiente para tener su propia personalidad y que luego haga una colaboración que hace sentido, digamos, con gobierno y demás, a que la cosa se origine desde el principio como una intención de recolectar votos. Entonces, yo he sido muy intencional en tratar de mantenerme muy en la línea de generarle una identidad propia a Premi antes de cualquier alianza que le pueda ir desvirtuando su propia personalidad. ¿Por qué? Porque el propósito para mí es claro. El propósito es llevar salud a los guatemaltecos. En este caso, los guatemaltecos. Y no quiero algo que nos aleje de ese propósito. Porque claro, el viaje puede ser como querrás, pero la meta sigue siendo la misma. Y eso es algo que lo quiero mantener muchísimo. Total, qué buenísimo. Eso de verdad que qué interesante porque a veces uno como que cuando ya le llega a alguien con una propuesta así es, no, pero no es el propósito, o sea, es de mantenerse, ¿no? Correcto. En tu caso, Juan Pablo, contanos de la beca. Ahorita estás cruzando una beca. ¿De qué es la beca? No la quiero, tengo el dato, pero no lo quiero pronunciar mal. Entonces no me meten las patrullas contando. ¿Cómo? Por favor, quiero escuchar cómo lo pronuncias. Yo lo diría como Kahi Jeff Fellowship. Bastante cerca, 2/3. Ok. Es Kahi Jeffy Fellowship. Sí, realmente es curioso porque esta beca sale a raíz de que el doctor me menciona que la beca existe y me invita a aplicar. Kahi Jeffy Fellowship es un programa impartido por el INCAE en donde se estudia una especialización o diplomado en proyectos innovadores de la salud. Uh-huh. Entonces, básicamente es una innovación, por decirle de alguna manera, que yo considero que es muy beneficiosa ya estando dentro y viendo la calidad de proyectos que hay, de que está este fondo de becas de donantes extranjeros para el INCAE para impulsar a personas que tienen cierto poder de toma de decisión en proyectos de salud en América. Antes se enfocaba mucho en Centroamérica, ahora están tratando de darle un enfoque un poco más grande, también incluir a Suramérica, pero básicamente son personas que ya tienen un proyecto que están dando. Algunos están mucho más avanzados que otros. Hay gente que forma parte de instituciones públicas en sus respectivos países. Y lo que se busca es encontrar la manera de darnos a todos los participantes un conocimiento relevante para garantizar el éxito de estos proyectos innovadores. Entonces, se dice proyectos innovadores de salud, pero eso no le hace justicia a lo amplio que es el espectro. Porque de la misma manera en que puedes ver cáncer de mama, puedes ver temas de salud dental, temas de salud mental, temas de cáncer de cervix, trato psicológico para los pacientes. Hay mucho, y de hecho es una de las cosas que a mí me gusta del programa, que he tenido la suerte de poder convivir, platicar y estudiar con gente muy capacitada, gente muy inteligente, gente con muchos años de trayectoria, y te das cuenta que en América hay muchas carencias de salud, pero a raíz de eso están naciendo muchas oportunidades para satisfacer estas
estas brechas. Ujú, ujú. Entonces, actualmente yo, pues siempre lo digo, primera vez que lo digo en un podcast, pero siempre lo digo que yo estoy plenamente satisfecho e impresionado con lo que los latinoamericanos, por decirle de alguna manera, están haciendo para satisfacer estas necesidades del mercado de la salud, porque son proyectos muy, muy interesantes y como te digo, hay gente muy capaz que está detrás de ellos. Y en temas ya hablando de Premia y de Maipa, es rentable. O sea, hablemos, yo sé que tiene un trasfondo de mucho corazón y todo, porque lo entiendo y me encanta eso. Pero ¿cómo volver rentable un proyecto así? Porque quiera que no, pues hay muchos implicados y hay muchos profesionales, llamémoslo. Entonces, ¿cómo se lucha con esto para que sea rentable? Claro. La sostenibilidad es clave, ¿verdad? Sí, es una muy buena pregunta. Y lo que yo te puedo decir al respecto es que a mi manera de ver las cosas, no importa el proyecto que sea, tiene que aspirar a ser autosostenible. Porque los proyectos siempre van a ser dependientes de algo. Imagínate que yo tuviera mi empresa y que tengo mi donador que me dona $1,000,000 al año para que yo lo opere y pague salarios y hacemos mucho bien, pero somos totalmente dependientes de una persona. Entonces, en ese momento en que una persona decide no donar, se acabó el proyecto. Bajo esta premisa, siento yo que todos los proyectos tienen que aspirar a la sostenibilidad. Está el término que es emprendimiento social, que es un emprendimiento que busca generar beneficio y que genera un bien social. Ujú. Entonces, bajo este término, considero yo que no importa lo que uno haga, tiene que encontrar la manera de que este proyecto sea autosostenible. Entonces, Premia opera bajo este concepto, que nosotros buscamos que sea rentable por el mismo propósito de que para que funcione a la escala que nosotros queremos que funcione, hace falta tener varias partes involucradas. Necesitamos gente que esté manejando el equipo, necesitamos gente que capacita, necesitamos gente que ve estrategia, necesitamos gente que ve proyecciones. Entonces todo esto es un equipo de personas que estamos operando de cierta manera para que el proyecto pueda seguir creciendo y no tener que depender de que tal institución nos dio tanto dinero o tal persona quiso invertir, sino una vez logras hacer que el proyecto sea rentable, sos capaz de hacer que el proyecto crezca. Y yo quisiera, perdón, pero quisiera agregar algo a eso, y es que hay una filosofía que a mí me encanta, que se llama innovación reversa. Este es un término que acuña un profesor de la India, justamente, el profesor Vijay Garavayan, pero está en Estados Unidos. Y él habla sobre, no es lo mismo que tú a una tecnología cara le agregues luces y música y la hagas un poco más cara, porque estás pensando en la punta de la pirámide, a que tú plantees un proyecto para la base de la pirámide. Cuando tú planteas un proyecto que hace sentido, que es sostenible para la base de la pirámide, es muy fácil llevártelo a la punta, pero no al revés. Entonces, este profesor me fascina porque él habla mucho del sector salud y él acuña un término que en inglés es doctorpreneur, que en español sería algo así como emprendedoc o algo así. Que de hecho ese término se lo pido prestado a mi amigo, a mi muy, muy buen amigo de la universidad con el que hablamos mucho sobre innovación en medicina. Y entonces emprendedoc o doctorpreneur tiene 3 características. La primera característica tiene que ser un médico con excelencia científica académica. Eso es la mayoría de los doctores. Muy honestamente, la gran mayoría de los doctores son excelentes académicos. Llevan 20 años estudiando, o sea, no hay otro camino más que ser bueno en lo que estás haciendo, ¿verdad? Una segunda característica es pasión por un problema. Elegir un problema que de verdad te importe resolver. Y en Guatemala podemos pensar en un Aldo Castañeda con Unicar, podemos pensar en la gente de la UNOP, podemos pensar en la gente del INCAN, o sea, es gente que dijo, este problema me importa tanto que me voy a dedicar toda mi vida a este problema. Y la tercera característica es disciplina de negocio. ¿Por qué disciplina de negocio? Porque lo que Juan Pablo mencionaba antes, si tú no tenés claro cómo funciona un CAPEX, cómo funciona capital operativo, cómo funciona flujo de caja, cómo funciona el ciclo de efectivo, te vas a morir. Puedes tener una excelente idea, pero la idea va a colapsar en sí misma. Y aquí con Premia lo que estamos buscando es decir, bueno,
ahorita con lo que tenemos llegamos a X cantidad de mujeres al mes. Ok. ¿Qué pasa si queremos llegar a 10,000 mujeres al año? ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Y entonces ahí lo que ocurre es, como cualquier empresa o cualquier proyecto que quiere crecer, esta visión de decir, bueno, voy a planificar, voy a necesitar, voy a hacer estas alianzas, voy a construir esta estructura para que soporte el crecimiento, porque cualquier proyecto cuando crece, el riesgo de implosión es altísimo. Y entonces nosotros nos estamos preparando mucho para que tener la estructura, que eso no nos suceda. Entonces quiero sumar a lo que Juan Pablo decía, desde esa perspectiva de que la disciplina de negocio es importante. Hay un ejemplo guatemalteco que a mí me encanta, lo cito todo el tiempo. De hecho, en Facebook tengo grabada y colgada la entrevista a Philip Wilson de Ecofiltro. Cuando él explica cómo cuando Ecofiltro pasó de ser un modelo de donativos, donde no lograba mucho, y se volvió un modelo con disciplina de negocio autosostenible, es el Ecofiltro que nosotros conocemos. ¿Quién no? Obviamente hay gente sin Ecofiltro, pues, pero es bien normal ir a cualquier casa, cualquier oficina, cualquier restaurante, y ahí está un Ecofiltro puesto. Sí. Eso es lo que queremos lograr. Hablábamos, y esta pregunta quiero escuchar las dos respuestas. Es algo innovador, es algo retador, pero es algo que atrae hate y también aplausos. ¿Cómo lidiar con eso? Porque seguro hay gente que al ver el proyecto así de lo de hacer el diagnóstico, empezar a, eso no funciona. Y tirar ese hate es como, mano, ¿qué te pasa? O sea, ni siquiera lo has probado. ¿Y por qué? Y asumo que ha de existir. Como también ha de haber colegas o gente que dice, ¿por qué estás trayendo eso? Nos vas a quitar el chance. Pero también habrá quien diga, mire, doctor, gracias, porque gracias a su proyecto, pues salve mi vida. O esas felicitaciones. O sea, ¿cómo manejar, cómo lidiar con las dos caras de la moneda? Desde mi perspectiva, mi respuesta sería regreso a la importancia del propósito de las cosas. Yo creo que, a ver, voy a dar un ejemplo superficial, digamos. Si yo estoy yendo al gimnasio porque quiero que la fulanita o la menganita me diga qué bonitos bíceps tengo, por ejemplo. O conseguir una sugar mami, por ejemplo. Sí, por ejemplo, correcto. Y estoy como pensando en tener la aprobación de una persona específica. Lo que va a suceder es de que mi probabilidad de decepcionarme es altísima. Altísimo. En cambio, si yo digo, no, yo quiero ir al gimnasio porque yo estoy preocupado por yo, cómo me siento, cómo me veo, o sea, yo, porque estar satisfecho conmigo, mi probabilidad de tener éxito es muchísimo más alta. A mí me gusta mucho un término que Fred Kaufman utiliza que le llama el arnés emocional, le llama a estas cosas. Decís, no importa lo que emprendas, es una carrera universitaria, es un negocio propio, lo que es un trabajo, tu probabilidad de que salga mal no depende solo de ti. Depende de un montón de factores que tú no puedes controlar. Depende de la gente, depende de la economía nacional, depende de las leyes, depende de un montón de cosas. Pero si tú estás seguro por qué lo estás haciendo, cuál es el propósito que estás buscando, no importa si te sale bien o mal. Vos vas a estar satisfecho porque estás convencido que la razón es suficientemente importante como para que eso sea suficientemente bueno para levantarte todos los días. Entonces, hablando de lo que tú decías, desde mi perspectiva, voy a hablar de la resiliencia en estos términos que te los estoy comentando. Si estamos convencidos de que atender el problema de cáncer es suficientemente importante como para que lidiar con opiniones contrarias, con gente que tal vez no conoce suficiente la evidencia de la tecnología como para apoyarla y necesita su tiempito, necesita que le expliques, necesita ver a alguien más. Hay una realidad y es de que en toda tecnología hay como una curva de incorporación, ¿no? O sea, se dice que aproximadamente el 2% de la población son verdaderos innovadores. Se dice que como el 8% son early adopters o una cosa parecida. Y que el gran grueso de la población realmente son late adopters. Eso quiere decir que la gran mayoría de la gente solo va a usar algo cuando ya vio que alguien más lo usó y le fue bien. Bueno, entonces estamos preparados para lidiar con esa curva de dispersión de la tecnología, si le quiero llamar así, bajo el entendido que estamos convencidos de que el propósito es suficientemente bueno. Y, ¿sabes? También tenemos que estar dispuestos a decir, bueno, ahorita esta es la mejor solución posible. Tenemos que prepararnos para que conforme el tiempo avance, van a ir surgiendo mejores soluciones y cómo vamos persiguiendo el mismo propósito, sabiendo incorporar esas nuevas soluciones.
Totalmente, totalmente. Y ahí sí que no concentrarse en solo lo que alguien malo diga, sino que Correcto. tener claro la visión. En eso de tener clara la visión, Juan Pablo, pregunta, sí, claro, ahorita me estabas contando cuál es cuando te toca estudiar, cómo estudias desde temprano, que el sueño ya no existe, no que ya es algo que quedó en el pasado. ¿No te dan ganas a veces de decir así como, es mucho esfuerzo, quiero tirar la toalla? ¿Te ha pasado alguna vez por la mente? Te soy honesto, no. Me ha pasado en varios puntos de mi vida, pero no en este proyecto. Ajá. Cuando estaba en la universidad, definitivamente cada semana decidía que iba a tirar la carrera. El almuerzo no está rico, voy a Sí, tirar la carrera. no. Cualquier excusa es válida cuando estás en la U para no seguir. Pero no, no me ha pasado porque creo que ha sido de una manera tan progresiva que hemos ido entrando a este proyecto. Como te digo, yo recién graduado de la U, empecé a trabajar en Maipa y entonces la carga laboral era mucho menor. Y ha ido creciendo. No es queja. No. No, y de hecho era circunstancial. Había días que yo estaba en la oficina y yo decía, ¿qué hago? O sea, de verdad. Pero eso fue al mero principio. Luego, pues ha ido creciendo la carga, ha ido aumentando la carga. Casi que al mismo ritmo en que yo he ido, pues me gusta pensar que mejorando como profesional. Entonces, no ha llegado a un punto en el que yo diga, ya no quiero, no es demasiado para mí. Pero yo sí siento, siento que esto va amarrado al tema en que yo pienso que lo que estoy haciendo tiene un impacto. A veces lo veo como un granito de sal. Pero digo yo, bueno, es un granito de sal en algo que está buscando hacer un impacto positivo en la vida de millones de mujeres en Guatemala. Que son mujeres que tal vez hoy en día no tienen la posibilidad de tener acceso preventivo a estos exámenes. Y digo yo, ¿estamos donde queremos? No, todavía nos falta mucho. Pero sé que estamos remando hacia la dirección correcta. Entonces sí, definitivamente hay días que son duros. Yo acabo de salir la semana pasada, que estoy con el proyecto de Premia, estoy con el proyecto de Maipa, que no puedo descuidar mis responsabilidades y no siempre se intersectan. A veces entre Premia y Maipa hay que escoger cuál de las dos hago. Y aparte de eso estaba estudiando las clases, aparte de eso estoy dando unas clases en la universidad. Entonces a veces sí tengo que ver desde el que me despierto, agarro mi agenda y digo, a esta hora hago esto, a esta hora hago esto, a esta hora hago esto. Llegas al final del día y digo, puchis, terminé con más cosas pendientes de las que empecé el día. No es fácil, pero yo siento que para poder hacer algo lo que uno tiene que hacer es asignarle una importancia. Cuando tú miras que lo que estás haciendo es por un bien más grande que yo mismo, que al final de cuentas, yo soy joven, pues, o sea, la energía tengo. Si yo decido no hacerlo es problema mío. Pero a pesar de que sí es un poco desafiante a veces, como te digo, cuando uno está, como bien dijo el doctor, enamorado del problema más que de la solución, le asignas un propósito a lo que estás haciendo y te das cuenta que, de nuevo, yo no quiero sobreestimar mi aporte. Como te digo, estoy seguro que lo mío es un granito de sal, pero es un granito de sal en algo muy positivo. Entonces, para mí esto le da una importancia que no me ha hecho decir, ay, ya no quiero, me voy a conseguir un trabajo que sea de tal hora a tal hora, y porque sé que no tendría el mismo impacto y no tendría el mismo nivel de estar involucrado en otro trabajo, que honestamente, pues sí, es cansado, pero a mí me encanta lo que hago. Súper, súper. Y pues bueno, entramos a un pequeño segmento que ahora que ustedes ya conocen mi espacio, pues nos vamos a echar un rapidín entre los tres, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es unas preguntas rápidas donde ya estamos así, ¿qué está pasando aquí? El público se bloqueó, pero no. Entonces, es lo primero que se les ocurra. Quiero escuchar las respuestas de los dos. Entonces voy a hacer preguntas así un poquito como de la vida para conocerlos a ustedes. Y es de sí o no, o sea, es una u otra. No hay opción de, ay, es que tal vez. No. Entonces, empezamos, doctor, y luego aquí, así, una y una, ¿se os parece? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Pues, una preguntas. Una y una pregunta. Va, A ver, Pero las listo, duras se las tiras al doctor. vamos a ver, nos tira al azar, esto nos tira al azar. Sí. A ver, ¿qué es mejor, doctor? ¿Es usted de amanecer o de trasnochar? ¿De madrugar o de trasnochar? De madrugar. Madrugar, ok. ¿Clases virtuales o presenciales? Presenciales. Ok. ¿Leer un libro o ver una serie? Leer un libro. Leer un libro, Total. ok. ¿Descansar en montaña o en playa? Montaña. Ok, mira pues. ¿Diagnóstico rápido o diagnóstico lento? Rápido. Ok, está bien.
Esto está interesante. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Ah, sí? Superman tiene demasiada fuerza, no es proporcional al resto de los otros superhéroes. ¿Operar en Guate o en el extranjero? Ah, la gran. What? Voy a decir what. Sí. Ok. ¿Escogerías novia extranjera o chapina? Ahí lo comprometiste. Sí, ahí ya se me cruzaron los cables. Digamos guatemalteco. Ok. ¿Café o té? Ah, café. ¿Café? Total. Ok. ¿Un buen vino o una cerveza fría? No tomo. ¿No tomas? No tomo. Muy bien, buena respuesta. Está bien. Y esta respuesta quiero escuchar de los dos. Estamos con el doctor. La respuesta, ¿emprendedor o empleado? Ah, emprendedor. ¿Emprendedor o empleado? Empleado emprendedor. Ok. Creo que las dos son buenas y una puede ayudar a la otra, definitivamente. Por lo menos en este punto de mi vida. Sí, no, perfecto. La verdad que muy buena respuesta. Y ahora pues a los dos, si quisiera, pues ahí sí que la cámara del doctor es esta, ¿verdad? Esta. Sí. Entonces, doctor, si alguien está empezando con un emprendimiento, si alguien está empezando con un proyecto muy ambicioso que no necesariamente sea de salud y está en ese punto de decir, esto está difícil, ¿qué consejo le daría? La verdad que el consejo que te daría es seguir adelante. Me refiero a ningún emprendimiento es fácil. Creo que lo fácil a lo mejor ya está hecho. Así que cualquier cosa que uno se dedique a hacer va a ser difícil. Y emprender en sí mismo es complicado porque uno tiene que retar cosas de uno mismo. El famoso síndrome del impostor. Y uno tiene que retar cosas de hacia afuera. El paradigma y el status quo. Así que para mí el mejor consejo para cualquier emprendedor es seguir adelante. No importa qué te pase, seguir adelante. ¿Te sale bien? Seguir adelante. ¿Te sale mal? Seguir adelante. Sea lo que sea, sigue adelante. Tal vez una convicción que yo tengo es de que el emprendimiento es la forma de crear valor. Es la manera de hacerlo. Crear algo que no existe. No importa si es una panadería, si es un carrito de chucos, si es una clínica, no importa. Es crear algo que no existe y eso definitivamente agrega valor. Perfecto, gracias. Y Juan Pablo, pues lo mismo. Si tuvieras que darle ese consejo a una persona que está pensando, esta vida es complicada, pero hay que seguir echando ganas o incluso desde tu punto de vista de que, por lo que veo, sos una persona que va, pero tiene metas a largo plazo y dice, esto tiene que cumplir. ¿Qué le dirías a una persona que está en este punto de su vida un poquito desanimado? ¿Cuál es la cámara de esta? Claro. Yo diría, muy de la mano con lo que dijo el doctor, no tengas miedo a esforzarte, no tengas miedo de ver hasta dónde puedes llegar. A veces es bueno intentar hacer cosas que no crees que son posibles para ver qué tanto aguantas y luego ir empujando ese límite. Y diría yo, una de las cosas que más me ha gustado, que me han dicho del emprendimiento es enamórate del problema, no de la solución. Muchas veces siento que es fácil dejar las cosas tiradas cuando una solución que nosotros teníamos pensado no funciona, pero eso no quiere decir que para el problema no haya una solución. Tal vez solo lo que yo estaba intentando no funciona. Entonces, bajo esa premisa, creo que todos tenemos que encontrar algo que nos gusta, todos tenemos que encontrar algo que nos apasiona y ver alguna necesidad que tenga esa pasión, porque así nos vamos a comprometer completamente. Y seguimos buscando la solución al problema. Pero no digo, esta manera es la única manera. Si esta no funciona, hay otra. Y si no es esa, es otra. Y si no es esa, es otra. Pero algo hay. Entonces, a mí me gustó mucho que me dijeran eso de no te enamores de la solución, sino enamórate del problema. Porque aunque te tome toda la vida, vas a encontrar un camino que te va a funcionar para lo que estás buscando. Qué buenísimo, la verdad que qué buenos consejos. Y pues bueno, nosotros siempre que alguien viene acá nos gusta pues invitarles a que así como cuando se acababan las clases en el colegio, no sé si se recuerdan que uno dejaba un recuerdo ahí con una firma, pues quisiera invitarlos justo a que nos echen ahí el autógrafo algún día, pues cuando se nos llene, nosotros vamos a poner aquí en la pared los invitados, la verdad, que de verdad que, como lo dije yo hoy que venía, grabé una historia y decía, de este podcast yo voy a aprender muchísimo y totalmente, o sea, me voy con la mente totalmente cambiada y eso es lo bonito, creo yo, también alimentarse de cosas que uno no sabía anteriormente. No, yo creo que conversar es una de las maneras más productivas. A mí, pues, por circunstancia, me está tocando hablar con muchos médicos. Y lo que te puedo decir es que no hay que ponerle límites a lo que uno puede aprender. O sea, no te cerres, no digas yo no puedo aprender de medicina, no puedo aprender de matemática.
Sentate a hablar con alguien que sabe y siempre vas a salir con algo que no traías. Doctor, y antes de irnos, pues, hay un mito también que por ahí me dijeron preguntarle. ¿Es cierto que la señora siempre ven guapo al doctor o no es cierto? No sé si lo meto a problemas ahí, pero así dicen, ¿verdad? No me metas en problemas. Ahí sí que la que está tiene que saber que soy de alto valor, ¿oíste? No, la verdad es que no. O sea, no es que todo el mundo vence eso, pero nunca falta la abuelita que anda buscando, ¿qué es? Nuero o algo así, o yerno, no sé cómo es la cosa. Nuevo integrante de la familia. Sí, no, la verdad que hay mucha gente muy amable, mucha gente muy linda, y tal vez los doctores estamos en la posición en que la gente te cuenta lo que no le cuenta a nadie más. Yo creo que después del doctor, tal vez solo el cura. Y estoy seguro que el cura no escucha todo lo que nosotros escuchamos. Así que es una posición muy privilegiada y creo que tenemos la responsabilidad de manejar ese privilegio con mucha responsabilidad. Y eso hace que mucha gente nos encuentre como un apoyo inmoral. Tengo pacientes de que llegan a la clínica y dedicamos fácil 40 minutos a hablar de su vida y los últimos 5 minutos a platicar del problema, porque el problema era muy sencillo. Es un problema muy fácil de resolver, pero hay que reconocer de que la salud integral implica atender todas las esferas de la vida de una persona y me gusta pensar en la medicina de esa manera. Creo que, y voy a aprovechar el comentario, creo que una de las grandes ventajas de la tecnología es justamente ese. Porque nos quita tiempo de tareas repetitivas que la dedicamos a llenar un expediente o a estar viendo una cosa y nos habilita mucho más tiempo para dedicarlo al verdadero cara a cara con el paciente. Correcto. Qué bonito mensaje. Y pues bueno, ya nada más me resta agradecerle. De verdad que sentí que el tiempo se nos fue volando. Creo que quedó muchas cosas claras porque de verdad que yo hoy sí, como le decía Juan Pablo, aprendí un montón de cosas que no me imaginaba que hay detrás de la vida de un proyecto como este tan bonito. Y pues nada más agradecerles por haber estado aquí. De verdad, los dos, muchísimas gracias. Y de verdad que estoy seguro que los vamos a ver ahí reventándola en el mundo con muchos proyectos ahí. Y muchas pues gracias ahí. Gracias por aceptar la invitación a mi espacio. Y pues ya saben, no se pierdan los próximos episodios. ¿Cómo los encontramos en redes? Por cierto, quiero saber para que la gente vaya y los busque. ¿Cómo aparecen en las redes Maipa? Estamos en Instagram, en Facebook como Salud Maipa o Maipa GT. Y también los invitamos a que sigan nuestra página, nuestra webpage para que encuentren más información ahí de saludmaipa.com. Muy bien, excelente. Pues sí, muchísimas gracias. Ya saben, el próximo jueves otro episodio. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les notifique. Muchísimas gracias por ver el episodio. Y pues como todo programa, uno se despide bailando. Ya después vamos a ver si le ponemos música. Aquí a bailar. Ahí los invito a que puedan bailar. Buenísimo. A ver, el doctor sí estera, entonces ahí sí. Muchas gracias. No, hombre, un placer estar aquí. Gracias.